Bueno, ya estamos transmitiendo. Buenas tardes a todos y todas. Agradecemos la participación de quienes ya nos estén mirando por nuestra página de Facebook, Carrera Trabajo Social UNAP, que pueden compartir con sus amigos si es que no han podido ingresar. Es una página que está transmitiendo en público. Y bueno, partimos con nuestro primer webinar de trabajo social y tenemos invitados súper importantes a los cuales queremos presentar hoy día. Partimos por nuestro invitado especial, Edgardo Toro, académico de la Universidad Católica de Valparaíso, nuestra colega Carolina Garcés, que también expone el día de hoy, académica de Trabajo Social UNAP, y nos acompañan también en este panel Jocelyn Rivadeneira, que es nuestra directora de carrera, Romina Ramos, académica también de la carrera y investigadora del NECFROM, y quien les habla, Loreto Castillo, académica también de la carrera de Trabajo Social UNAP, que en esta oportunidad me toca el rol de moderar la mesa. Partimos entonces. Como les decía, vamos a partir con la presentación de nuestro colega Edgardo Toro Quesada. Edgardo es trabajador social por la Universidad de Valparaíso, doctor en Ciencias Sociales Interdisciplinarias en Salud de la Universidad de Edimburgo en Escocia, es profesor adjunto de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, miembro del Grupo Interdisciplinario de Estudios de la Niñez de la misma universidad, editor asociado de la revista Child's Abuse Review. Sus áreas de trabajo están más bien relacionadas con derechos de la niñez, violencia sexual infantil, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, violencia de género, etcétera, etcétera. Partimos contigo, Edgardo, con esta presentación en relación a lo que es los desafíos de la intervención social respecto del área infancia. Siempre uno tiene que chequear si se escucha, si está funcionando todo, y parece que sí. Ya, perfecto. Bueno, primero agradecer la invitación, Loreto, y a todos tus colegas también, y por generar estos espacios que, a pesar de la suerte de no presencialidad que tenemos, ¿no?, nos permiten de todas maneras pasar algo que, bueno, es bien interesante, ¿no?, como de la comunicación, de alguna forma, la tecnología, a tratar de conversar, de pensar juntos, de imaginarnos cosas. Entonces, siempre se agradecen estos espacios. Así que muchas gracias por haber pensado que podíamos conversar algo sobre esto. Entonces yo voy a compartir pantalla, que siempre es un misterio, ¿no? Y ahí está. Y si todo está bien, ustedes pueden ver el PowerPoint, ¿sí? Sí. Genial. Entonces, bueno, justamente es pensar en este tiempo que estamos, ¿no?, es pensar la intervención. Esa es como una invitación que siempre, en todo tiempo, es razonable y es un desafío, y sobre todo pensarlo ahora en esta época en que estamos así, ¿no? Entonces yo quisiera como compartir algunas ideas y reflexiones sobre qué significaría, qué implicaría pensar de nuevo, ¿no?, la intervención con niñez e infancia, pensando que, bueno, nosotros tenemos una posición que es ventajosa, ¿no?, que estamos aquí, estamos en nuestras casas probablemente, que tenemos muchas colegas y colegas que están trabajando directamente en territorios, ¿no?, o están en su oficina, o incluso están trabajando así como nosotros. Y ellos han tenido que imaginar y pensar, ellos y ellas, imaginar y pensar formas distintas, ¿no? Entonces ahí hay una riqueza que tenemos que ser capaces de todos de rescatar, de pensar juntos. Así que bueno, algunas de estas reflexiones tienen que ver con conversaciones que hemos ido haciendo con algunas y algunos trabajadores sociales y otros trabajadores que están en esta tensión del trabajo, el teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo digital, pero otros están ahí en sus puestos de trabajo, en sus oficinas. Entonces, bueno, y esto es como, me gusta la imagen del cine, ¿no?, esta película de Jodorowsky, esto va a ser como un punto de vista. Por supuesto, todo lo que yo diga es debatible, dilemático, y es más bien una cuestión que hemos ido pensando con otros también. Creo que voy a tratar en estos 20 minutos, que ya debe ser menos, pero de tratar de poner como puntos, ¿no?, puntos abiertos para que luego podamos ir discutiendo, ¿no?, y más bien estos 4 puntos, ¿no? Pensar la niñez como categoría social histórica y el cuidado como una novedad. Voy a tratar de ir así, ¿no?, como pensar la infancia, ¿no?, y la niñez como categoría, también como experiencia vital. Luego pensar un marco político legal, ¿no?, primero como el enfoque de derecho, como gran marco, las políticas públicas y algo de los diseños, modelos y las prácticas, ¿no? Voy a ir como en esa
en esa lógica. Lo primero es decir que, bueno, si uno lo piensa en esta idea de la niñez como categoría social y cultural, esta pregunta, ¿todo tiempo pasado fue mejor? Y si uno revisa como dos grandes ejes, ¿no? El eje como de la historiografía de la niñez, qué es lo que ha aparecido, si uno revisa en Latinoamérica, a nivel también como Occidente, pero en Latinoamérica, la historia de la niñez es una historia bien trágica, ¿no? Es la historia más bien de muertes, ¿no? Los niños históricamente se han muerto sistemáticamente, masivamente, y de los que sobrevivían era más bien, si uno se pone a pensar un poco en la postura de, un poco la hipótesis de Lloyd de Maus, la historia de la niñez es la historia como de la violencia, ¿no? Si uno lo quisiera decir sencillamente, las niñas, los niños y los jóvenes han sido usados, particularmente, bueno, ellos se morían, ¿no? Masivamente. Luego usados para el cuidado de otros o para las labores de casa, y han sido usados históricamente sexualmente, ¿no? Esos han sido los grandes puntos de vista que ha tenido como la historiografía sobre la niñez. Y por tanto, ¿no? Cuando dicen es que antes era un mejor tiempo para los niños, bueno, la evidencia historiográfica no nos dice eso. Por tanto, pensar todas estas cosas que estamos discutiendo, el cuidado, la protección, el amor, ¿no? En la forma como lo estamos pensando ahora, la parentalidad, ¿no? El apego, todas estas cuestiones son una novedad histórica, ¿no? Si uno lo piensa, el siglo XX fue un gran siglo de logro, siglo XX-XXI, de un par de logros para la niñez. Uno, bueno, final de los 50, 60, se logra controlar la mortalidad infantil. Se logra controlar más o menos la desnutrición. Es verdad que pasamos a la malnutrición, pero se logra. Y en los 80, 90, el acceso a educación, ¿no? Más o menos masivo. Entonces recién en el siglo XX y al final del siglo XX han sido algunos pequeños gestos, ¿no? Donde el Estado con su acción ha podido ir generando un mejor contexto de la niñez. Por tanto, hablar de los derechos de los niños es absolutamente una novedad desde un punto de vista de la larga duración de la historia, ¿no? Un poco a lo Brodel, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, cuestiones que son como razonadas, ¿no? Ustedes recuerdan que recién en el año finales de los 90 se logró esta distinción, ¿no? Eliminar esta distinción entre si los niños eran dentro o fuera del matrimonio, ¿sí? Los hijos naturales, legítimos, especialmente ilegítimos, todas esas categorías. Y eso es una cuestión colonial, ¿no? Era una institución colonial, a propósito de leyes españolas que prohibían, ¿no? Los intercambios sexuales interraciales, ¿no? Y prohibían ese tipo de relaciones. Pero se fijan ustedes como una cuestión dura casi 350 años. Entonces se instala una cierta mentalidad. Y eso es un poco lo que tal vez nos ayuda a la historia. La historia nos muestra que se ha ido instalando una cierta mentalidad en relación a los niños, ¿no? Y que de alguna manera esto que estamos haciendo no es solo un cambio de eje del modelo de atención o un cambio de eje de la política pública, es de alguna forma, lo que se está perturbando es un cambio en la concepción que tenemos de niñas, niños y jóvenes. Y todo cambio cultural tiene resistencias culturales, ¿no? Entonces, para poner también como un escenario, el cuidado entonces es una novedad histórica. Todas aquellas y aquellos que estamos imaginando, investigando, trabajando en temas de niñez, tenemos que saber que estamos creando algo que es absolutamente nuevo, que no tiene un referente o un anclaje histórico, ¿no? Por eso no es que tenemos que recordar o reconstruir algo que teníamos antes, estamos construyendo pura novedad histórica. Y eso a veces es un desafío que no lo logramos como dimensionar, ¿no? Y lo ponemos más bien a veces en cuestiones que son más bien burocráticas o operativas, ¿no? Los sistemas no funcionan. No es que no solo funcionen, es que nunca habían pensado funcionar de esa manera en relación a la niñez. Por tanto, a veces esa es una de las posibles razones que uno sienta un peso especial en el trabajo con la niñez en algunas áreas, por ejemplo, la violencia. Lo segundo, ¿no? Para ir avanzando, es como una afirmación, ¿no? Hay una suerte de yuxtaposición, o sea, como un anclaje entre dos enfoques, el enfoque tutelar y el enfoque de derecho. Entonces, no es que recién estamos pensando a los niños y a las acciones de los niños desde una perspectiva de derecho. Lo que pasa es que si nosotros imaginamos, de nuevo históricamente, nosotros hemos sido 200, más o menos, 200 años, una república, ¿no? Independiente, ¿no? Pero antes de eso fuimos casi 300 y tantos años una colonia monárquica. Entonces, y si uno piensa, el primer siglo fue toda una construcción, no un poco, yo no diría del Estado-Nación, recién el siglo XX es como una especie de construcción del Estado-Nación. Entonces, si uno piensa, todo el enfoque de tutelar, de cuidado y de control de los niños está basado en el derecho. Las primeras leyes de protección de la niñez de los años 20 están pensadas desde el derecho, pero de un derecho en el contexto del Estado-Nación, ¿no?
Por tanto, es un derecho que está territorializado y que está pensado para construir una cierta imaginario del Estado-Nación. Y resulta que estamos recién en ese proceso, constituyéndonos, si uno piensa según el siglo XX en eso, ¿no? Dictaduras militares en toda Latinoamérica, y en el caso nuestro también, que ponen en tensión la idea del derecho, y luego nos aparece esta idea del derecho internacional y de los niños como sujetos de derecho. Entonces la yuxtaposición no es entre no perspectiva de derecho y sí perspectiva de derecho, es entre perspectiva de derecho, Estado-Nación, y el derecho internacional. Y si uno revisa las resistencias, ¿no?, que hay en los discursos, pero también en los procedimientos judiciales y la política, tiene que ver con la resistencia a tratar de entendernos que el derecho internacional está por sobre el derecho nacional, ¿no? Si uno revisa como todas estas discusiones, no se metan con mi hijo, ¿qué significa? ¿No? Es esta idea de la propiedad, el tutelaje, pero es como del nosotros, Estado-Nación, nosotros aquí, que no se venga a meter ningún organismo internacional, ¿no?, con nuestra soberanía, ¿no? Todos esos discursos lo que están poniendo en tensión es esta idea de que somos sujetos nacionales, pero al mismo tiempo universales en el sentido del derecho internacional y el derecho humano. Por lo tanto, mucha de la resistencia al derecho internacional es a la noción de que hay cosas que son extraterritoriales, que no se resuelven solo en nuestro territorio. Y si uno revisa algunos elementos de la convención, por supuesto que son extraterritoriales, ¿no?, dado que los estados vulneran los derechos. Por tanto, la principal tensión ahí es entre entender a los niños como cuidado y control, a entenderlos como sujetos de derecho en un contexto no ambiguo, sino que en un contexto de lo que sería el enfoque de derecho en la niñez. Y ese es como un desafío que nos aparece, ¿no? Cómo vamos incorporando, no solo discursivamente el enfoque de derecho de niñez, sino que vamos incorporando los principios, ¿no?, a ciertas prácticas. Y particularmente yo diría tres cuestiones, ¿no? Ahí un poco dice, enfoque de derecho es pensar y diseñar políticas, leyes y prácticas basadas en la convención y instrumentos internacionales. Pero no es en una idea de los derechos, es en la convención y sus articulados, que tienen una dimensión objetivada. Y si uno revisa estos principios, ¿no?, y aquí aparecen unos desafíos que son como interesantes, el principio de no discriminación para todos los niños, pero sigue apareciendo en nuestra mentalidad que los niños sujetos de derechos son esos niños, ¿no? Son esos niños pobres que están en los programas. Por supuesto que uno no piensa en todos los niños, ¿no?, todavía como una mentalidad que son todos los niños, sin distinguir entre clases, etnias, no, género, portadores de esos derechos. Luego aparece un segundo elemento que es del todo perturbador, pero es muy interesante, que es la idea del interés superior del niño y los jóvenes. El interés superior del niño es considerar, ¿no? No es una norma, sino que es un principio, es considerar qué sería lo mejor para esos jóvenes, niños o niñas, ¿no? Por tanto, pone una cuestión que es esencial entender del derecho internacional y el derecho humano, que es un debate. Por eso no dice quién lo determina. No son los jueces que determinan necesariamente. Es el conjunto y es una conversación que implica que todos los actores involucrados tengan que dirimir y discutir qué sería ese bien superior. Pero eso está unido al punto 3, que es la participación de los niños, niñas y jóvenes en las decisiones que los afectan. Que en el caso nuestro lo traducimos como participación, que básicamente es la opinión, pero en este caso no, es el protagonismo de los niños, niñas y jóvenes en sus decisiones, ¿no? Y eso todavía nos cuesta a nosotros incorporarlo y aparece como un desafío fuertemente cuando uno conversa con equipos que están trabajando en diferentes áreas. Entonces, bueno, eso es como lo psicosocial. Ahora, en términos de política pública y niñez, ¿no? Entonces, como el fenómeno de la niñez, la experiencia de la niñez, el marco legal nacional e internacional, las políticas públicas, ¿no? Cuando uno revisa, y esto está basado un poco en el trabajo que hicimos en el doctorado también, a propósito de analizar las políticas públicas de niñez, si uno lo mira analizando todas las políticas públicas de niñez, ¿no?, que hemos ido revisando, aparecen como dos grandes nociones al mismo tiempo, que podían ser contradictorias. Por un lado aparece una noción fuerte, ¿no?, que es más obligatoria, ¿no?, que es más de una forma deriva, dado que está la convención, ¿no?, y dado que nosotros adherimos a la convención, hay que construir un sistema de protección para la niñez y la infancia. Entonces, un sistema de protección, ¿no?, y hay una demanda a los equipos que construyan un sistema de protección, ¿no? Y ese es un tipo de discurso, que en el fondo debe proteger los derechos, que tiene que basarse en la convención, ¿no? Ahí hay como un núcleo. Pero al mismo tiempo las políticas públicas dicen hay que construir y generar una red de servicios, que son dos cuestiones que son potencialmente complementarias, pero son distintas, ¿no? Porque la red de servicios está basada en el conocimiento que tienen los sujetos, los equipos,
que trabajan con niñez de su trabajo de campo, ¿no? De su experiencia, del conocimiento acumulado. Entonces aparecen discursivamente en las políticas públicas dos mandatos, ¿no? Que sería el mandato, usted haga esto, sistema de protección, de esta forma, con estos principios, y una dimensión más pragmática, que es esta red de servicios. Usted haga lo mejor que pueda, dado que usted conoce de eso que está haciendo. Un ejemplo que tomaba yo en ese análisis eran, por ejemplo, un ámbito que yo me desarrollé más, que es el tema de la explotación sexual. Cuando uno revisa las normas técnicas, dice dos mensajes que ilustran un poco estas dos lógicas, ¿no? De lo obligatorio y de lo un poco pragmático. Dice en un arreglón, ¿no? Dice, bueno, lo objetivo, que sería lo más mandatorio, o sea, lo más obligatorio, ¿no? Usted debe cumplir, ¿no? Que los niños que están en explotación en un 50% salgan de esas prácticas, que en un 80%, no es variable, ¿no? Es un porcentaje. Menos que eso no puede ser. Se fijan ustedes como que hay una norma ahí, un mandato. Pero un poco más adelante, las mismas normas dicen algo que puede ser contradictorio, y de hecho lo es. Bueno, dado que el conocimiento que tenemos a nivel internacional de este complejo fenómeno, ¿no? No es posible determinar, miren, no es posible determinar valores exactos o porcentajes exactos de logro, sino que los equipos tienen que hacer siempre lo mejor posible en una lógica de innovación y mejora continua, ¿no? Entonces es como la política en el fondo manda mensajes a los equipos, y en este caso son mensajes que son distintos, ¿no? Y de alguna forma lo que nosotros veíamos que los equipos gestionan esos mensajes para ser parte de red de servicio o ser parte del sistema, porque en un punto de vista lo central es el sistema, que esté ahí, ¿no? La estructura, y en otra parte es la red, ¿no? Las relaciones, la acción, la interacción, son como dos distintos énfasis. Si uno mira así gruesamente, se supone que eso está en proceso de cambio, ¿no? Y ahí estamos en medio de ese proceso de cambio, por tanto, es interesante pensarnos cómo se va dando esta nueva institucionalidad que se está construyendo cuando sea que salga. Pero a nivel básico, un poco los modelos de intervención que existen ahora en niñez están atravesados como por esta lógica de los niveles de prevención, ¿no? Entonces hay como niveles de protección general, específica, preventiva y especializada. Y hay como niveles de complejidad, ¿no? Y ahí está puesta la oferta programática del trabajo en niñez, particularmente desde el Ministerio de Justicia y lo que es ahora el CENAME, que después será otra institucionalidad. Y sabemos también que en el fondo hay una serie de reportes, ¿no? De diferentes agentes que han puesto en tensión este modelo, ¿no? Esta forma de pensar la intervención en niñez. Hay tensión con los enfoques, hay una discusión si eso está centrado en los niños, está centrado en las metas, hay falta de oferta en ciertas áreas, por ejemplo, salud mental, hay toda una discusión que se ha hecho sobre el financiamiento, no solo el monto, sino que los contenidos y las maneras del financiamiento, cómo se coordinan los diferentes agentes, ¿no? Un poco entre la intersectorialidad versus la multiagencia, y bueno, la discusión sobre una ley general de la niñez y la infancia que todavía está ahí de alguna manera en discusión, ¿sí? Pero de alguna forma hay una crítica contundente a la forma en que se ha concebido la intervención. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la intervención? Si uno lo piensa, la matriz básica, al menos desde el punto de vista de lo que son las agencias que trabajan con niñez, ¿no? CENAME y sus derivados futuros, está al menos establecido esta lógica, ¿no? Que los programas y la oferta programática se constituye de menor a mayor complejidad y de menor a mayor especialización. Por tanto, aquellos programas que están en la base son aquellos programas más de tipo preventivo o comunitario, los pocos que quedan, o más bien de carácter de derivadores, ¿no? Y a medida que se va complejizando el fenómeno, que de lo que hablamos es de la violencia, o sea, para ser honesto, de eso estamos hablando, ¿no? Se va poniendo mayor el tope, ¿no? De ese triángulo de las Bermudas, y requiere de equipos de mayor especialización, de mejores competencias, de competencia específica, ¿no? Y en un momento, bueno, y en el top estaría, por ejemplo, el maltrato infantil grave, el abuso sexual, la explotación sexual. Ese estaría en el top de lo complejo y de lo especializado. ¿Qué genera eso? Cuestiones que son un poco paradójicas, ¿no? Si hay un programa que está en el nivel basal y descubre alguna de las situaciones, dice, no, yo no puedo seguir trabajando, tengo que derivar al nivel siguiente. Y así. Y podría ser, ¿no? Que después de un tiempo, producto de una muy buena intervención, uno recoja y descubra que hay situaciones de violencia. Pero ese equipo, al hacer ese buen trabajo y descubrirlo, dice, no, yo no puedo hacer esto por una razón administrativa, tengo que derivar al siguiente. Por tanto, una misma familia puede estar en muchos programas al mismo tiempo,
atendiéndose diferentes cuestiones por esta hiperespecialización. Y eso en el fondo también genera una suerte de estrés institucional para la familia, ¿no? Imagínense una familia que tiene un niño que sufre de explotación, otro niño que está en situaciones de abuso y otro niño que está con prácticas abusivas sexuales. Es probable que esa familia esté en 3 programas distintos, con 3 equipos distintos, solicitándole intervenciones semanales, haciendo algo más o menos parecido, y además intentando hacer trabajo familiar, todos ellos juntos al mismo tiempo. Y posiblemente ellos pueden coordinar o no, porque tiene que ver también con la forma en que se entrega el financiamiento. Entonces, se ha ido construyendo una cuestión que no solamente, que desde un punto de vista administrativo, ¿no? Un esquema administrativo, se transmite a una manera de entender el fenómeno de la violencia, porque la violencia, en este caso, pongo el fenómeno de la violencia porque es lo que más puedo hablar, se presenta de una manera absolutamente diferente, se presenta más bien como una matriz de violencia. Si ustedes piensan, esto es lo que puede pasar, lo que yo decía, ¿no? Programas que son especializados en abuso sexual, en prácticas abusivas sexuales y en explotación, ¿no? Y como que se pueden ir derivando entre ellos, y en el mejor de los casos se pueden coordinar, ¿no? Y a esta red hay un montón de otras instituciones que están en el fondo pensando también esa familia, esos niños. Entonces, lo que vemos ahí, en el fondo, es que probablemente si cada uno se entiende como un fenómeno en sí mismo, y no entiende el fenómeno de la violencia, sino que entiende su fenómeno, que es lo que interviene, dado esta lógica administrativa, lo que hace es atomizar intervenciones, estresar familias y no entender que hay dinámicas de relación comunitarias, ¿no? O familiares que son violentas. Bueno, esta es una posibilidad, ¿no? De cómo pensar una manera distinta las intervenciones, ¿no? Pensar tal vez territorialmente. Ahora, esto no es la pólvora. Todo el mundo un poco apunta que que son los programas más efectivos, si uno revisa la literatura internacional y la local, eso es lo peor, ¿no? Ya hay experiencia acá, dicen que hay que ir al territorio, con programas que son multinivel, no programas por niveles de especialización, que son programas multinivel, que se instalan en el territorio, que puedan generar redes de relación con las diferentes organizaciones comunitarias en la lógica de multiagencia. La distinción de la lógica de multiagencia es que la intersectorialidad, que es lo que nosotros más fuertemente tenemos, es ir al campo con programas que son multinivel. Tengo un eco, fue un pequeño eco yo mismo. Bueno, la intersectorialidad es que cada uno va con la lógica de su sector, ¿no? Yo estoy en educación y miro problemas de educación. Yo estoy en salud, miro problemas de salud. Entonces, miro el problema desde mi agencia y ofrezco soluciones desde mi agencia. La multiagencia dice, nosotros en un momento cancelamos eso y nos ponemos de acuerdo en un fenómeno. Todos acordamos, este es el fenómeno, ¿sí? Esta es la situación, este es el diagnóstico, son los elementos únicos, comunes para todos, y luego decimos ya, ahora, ¿cuáles son los recursos que mi agencia puede proveer para eso? ¿Cuáles son las acciones que yo puedo hacer para resolver ese fenómeno? Y eso es lo que, al menos en temas de niñez, en temas de violencia, eso es lo que parece que da mejor rendimiento en general, ¿no? En general eso es lo que muestra dar mejores rendimientos tanto para los resultados de situaciones de vulneración de derechos como para las propias familias en su propia experiencia, ¿no? No sé cómo estoy en el tiempo, pero tal vez yo lo podría dejar ahí. Tengo un par de cosas, pero a lo mejor lo retomo después en la conversación. Sí, estamos dentro de los tiempos acordados. Súper. ¿Prefieres dejarlo para el final, para la ronda de preguntas? Sí, sí, okay. Porque eran un par de cosas, pero eso lo puedo hablar después, así que no hay problema. Ok. Bueno, agradecemos la presentación de Edgardo y bueno, todo el turno de nuestra colega Carolina Garcés, quien es trabajadora social de la Universidad de Concepción, magíster en Trabajo Social y Políticas Públicas de la misma universidad, máster en Metodologías de Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid. Es académica e investigadora del Grupo de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat, integrante de la Mesa de Envejecimiento, Temáticas y Aspectos Gerontológicos del CUECH en la Comisión de Género del CRUCH. Participa también activamente en el Círculo de Estudios de Género Belén de Zárraga y en la Red de Mujeres del Norte en Iquique. En sus líneas de investigación, ¿cierto?, está participación, ciudadanía en las personas mayores, evaluación de programas sociales dirigidos a las personas mayores y las relaciones intergeneracionales desde una perspectiva de género.
Actualmente Carolina se encuentra terminando su tesis doctoral que indaga sobre las identidades territoriales asociadas a la vejez y a las dinámicas intergeneracionales en Chile. Entonces, le damos la palabra a Carolina, quien desarrollará la misma temática de intervención, pero desde el enfoque de las personas mayores. Adelante, Carolina. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Saludos a todas y todos. Abordar el tema de envejecimiento, o sea, la propuesta de este panel es bastante interesante porque voy a tomar algunas ideas que planteaba Edgardo en ese sentido respecto de la vejez. Yo creo que uno de los fenómenos de gran impacto social en este siglo XXI es la transformación demográfica que se da a nivel mundial, y que tiene entre sus consecuencias un cambio en la estructura por edades. ¿Ya? Eso implica un envejecimiento demográfico de la población, y ese es un fenómeno que es contemporáneo, que se da a partir del siglo XXI. En Europa ya lleva un tiempo, en América Latina es más nuevo, pero la diferencia entre un proceso y otro es que acá lo vamos a vivir de una manera mucho más acelerada. Para el caso de Chile, Chile está en un proceso de transición demográfica avanzada. Esto significa que tanto las tasas de natalidad como también las tasas de mortalidad han disminuido bastante, lo que implica un aumento de la esperanza de vida. Y dentro de eso, por ejemplo, uno de los fenómenos que es interesante es a partir de un poco puede ser, o sea, no es a mediados del siglo pasado, un poco antes, a partir de más o menos 1940, empiezan a disminuir las tasas de mortalidad de una manera considerable. Si a principios del siglo pasado morían 150 niños por cada 1000 que nacían, hoy día lo están haciendo 10. Eso significa que en 100 años hemos disminuido considerablemente esas tasas. Eso por consiguiente, ¿qué implica? Que implica que las personas que nacen en nuestro país van a vivir más tiempo. Es paradójico porque nos encontramos en una crisis sociosanitaria, ¿ya?, que pone en riesgo a un grupo de población que durante los 100 años pasados, producto de toda la implementación de políticas sociales, de políticas sanitarias, nos llevan a un momento en el cual tenemos alrededor de un 19% de la población a nivel nacional, que es mayor de 60 a 65 años, y que ahora está en una población de riesgo. Pero vamos a criticar un poco ese concepto de población de riesgo en este contexto. La presentación yo la quiero abordar desde 4 perspectivas, un poco en ese sentido, hacer una reflexión desde 4 perspectivas que tienen que ver con un poco las políticas públicas neoliberales en las cuales nos hemos estado sometidas, de las cuales también hemos participado en estos últimos 30 años, cómo las personas mayores aparecen en esta situación de emergencia, ¿ya? Cuáles son los imaginarios también de las personas mayores que están apareciendo en esta situación de emergencia, y cuáles, en este caso, los desafíos desde la intervención en el trabajo social, y situándome fundamentalmente en reflexiones que se han estado dando en este último tiempo, es que la importancia de lo comunitario y lo intergeneracional para abordar los temas de las personas mayores, ¿ya? Partiendo por el primer punto, que finalmente, o sea, es como un poco para estructurar una presentación, porque estos se van dando de una manera bastante articulada, y un punto está saltando al otro, y así sucesivamente. En este caso, las políticas públicas neoliberales de estos últimos 30 años, ahí la pregunta que surge un poco en este espacio es: ¿qué ha pasado con las personas mayores en estos últimos 30 años, en términos de intervención de política pública? Podríamos partir diciendo que como sujetos de política pública las personas mayores empiezan a ser consideradas a partir del año 95, en los gobiernos de la concertación, cuando se empiezan a crear estas comisiones para empezar a hacer un levantamiento de información, a establecer ciertos objetivos y unas líneas programáticas. No significa que antes no hubieran personas mayores o no se generaran acciones, pero estas eran de un corte bastante aislado,
con una perspectiva muy asistencial, un enfoque bastante asistencial y de calidad, cosa que sigue permeando hasta el día de hoy, pero focalizando en esto. Sino que después, a partir ya del 2002, que se instala una política pública, entonces también estamos hablando de una política pública que es bastante joven en relación a otras políticas públicas, que ha avanzado bastante. Pero todavía falta preguntarnos cuáles son las transformaciones profundas que se han generado en estos últimos 30 años en relación a las personas mayores. Sin lugar a duda, yo creo que han habido avances en este sentido, pero todavía estamos en un anclaje en términos de resignificación de la vejez, del envejecimiento de las personas mayores. Todavía no hemos entrado en esas transformaciones más profundas que implica abordar este tema. ¿Por qué hablo de una resignificación? Porque estamos en un proceso de envejecimiento demográfico avanzado, estamos en un proceso también de transición, de un cambio en un paradigma de comprender a las personas mayores como objetos de política pública a intentar de que sean sujetos de política pública. Y también porque hay un cambio en una atención respecto de cuáles son nuestros imaginarios de la vejez, en términos de que en estos últimos 10, 15 años aproximadamente se ha instalado todo este paradigma del envejecimiento activo, pero todavía siguen los fantasmas de otro tipo de envejecimiento, de otros enfoques teóricos que nos tiene como sociedad imaginándonos a unas personas mayores que son dependientes, que no pueden valerse por sí mismas, que no tienen autonomía, que no tienen capacidad de decisión. Entonces, ahí estamos en un escenario que todavía estamos en esta resignificación. Lo importante de esto es que tenemos ahora datos poblacionales que hasta antes no los teníamos. De hecho, son en los últimos censos de población, en las últimas CACEN, donde efectivamente los primeros datos que van saliendo son los datos de pobreza, los datos de envejecimiento. Entonces van apareciendo algunos datos que todavía es necesario ir profundizando un poco más. Tenemos un cambio en un lenguaje, en las denominaciones, pero todavía está presente. Si hacemos un repaso en términos de qué es lo que en los medios de comunicación a partir del 15 de marzo en adelante, cuando se instala todo este estado de emergencia, nos encontramos con gente que nos habla de nuestros abuelitos, de nuestros pobres viejitos que dónde están. Entonces, si bien es cierto, dentro hay un imaginario y hay una intención de cambiar lenguaje, constantemente estamos volviendo, no todos, pero un cierto grupo de población está volviendo un lenguaje que finalmente denota una infantilización y el mandato respecto al tema de la edad. O sea, mi abuela es mi abuela, que es por un tema de una relación generacional dentro de un contexto de relación de parentesco, pero no en un contexto de una relación social. Y se ha creado también una institucionalidad. A partir del año 2002, con la ley 18.828, crea el CENAMI, crea toda una institucionalidad. Y con eso también se empiezan a crear otras institucionalidades, ¿ya? A través de programas que se dan en el FOSI, las oficinas que se instalan también a nivel municipal, en los distintos municipios, también lo que tiene que ver con áreas u oficinas también a niveles de las gobernaciones o también de las intendencias. Y también se ha transformado el envejecimiento en un cuerpo de investigación y en un cuerpo de intervención, ¿ya? En el contexto actual, bueno, todavía hay unas tensiones que tienen que ver, por ejemplo, que en nuestro país alrededor hay 100 y tantos geriatras, por ejemplo, en todo el país, que se concentran en la región metropolitana. ¿Eso qué quiere decir? Que en las zonas extremas, como Iquique, como la región de Tarapacá, Arica, o como Aysén y Magallanes, en el otro, hay una deficiencia en términos de atención especializada hacia las personas mayores. Solo 6 escuelas de medicina de las 25 dictan programas que están relacionados con la especialidad de geriatría. Eso es que te da cuenta de que efectivamente si bien es cierto, hay un campo de investigación, pero ese campo de investigación básicamente lo hemos ido asumiendo desde las ciencias sociales. Hay muchos programas también de formación y también se ha ido asumiendo un campo de intervención, pero en ese sentido todavía falta como esa articulación mucho más profunda, que a diferencia quizás en el espacio de niñez está como al ser más nuevo, y aparte que es un fenómeno del mediados del siglo pasado que se empieza a tomar en consideración como un espacio por la esperanza de vida. La esperanza de vida a mediados del siglo pasado rondeaba los 60 años. Entonces en el imaginario nuestras personas mayores no estaban como un grupo potente como lo está haciendo ahora. De hecho hay datos que, por ejemplo, de la CACEN,
que establecen que a nivel nacional país en 1990 alrededor del 10%, el 10,1% de la población era mayor de 60 años, 60 a 65 años. Bueno, Chile es uno de los 3 países que tiene esa distinción entre los 60 y 65 años. La mayoría de los países lo ha ido redondeando a los 65, un poco más. 15 años después, cuando se hace también la misma levantamiento de información de la CACEN en el 2003, era el 11,3%, o sea, desde del 90 al 2003 avanzamos un punto porcentual, un poco más. Pero la última CACEN del 2017 nos sitúa alrededor del 19,3%. ¿Eso qué significa? Que del 2003 al 2007 avanzamos casi 10 puntos, o sea, no 10, 8 puntos más o menos. Entonces, entre el periodo, esto significa que va a ir acelerándose un poco más. Y es más rápido, teníamos 15 años y después 15 más, y aumentó considerablemente. ¿Ya? Y eso va a seguir, o sea, obviamente tampoco estamos pensando en un formato que tiene que ver con que nos vamos a hacer, o que los límites respecto a la edad van a desaparecer, pero van a avanzar de manera bastante acelerada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si bien es cierto, hemos tenido un cambio en términos de resignificaciones, en términos de disponibilidad de datos, de perfeccionamiento, de que se transforme como un campo de investigación asociado a que personas se están especializando en geriatría, en gerontología, estamos investigando, estamos vinculando, pero no ha tenido un alcance, por ejemplo, en materia de eliminación de la pobreza y la extrema pobreza de las personas mayores. Por eso apuntaba un poco en estas políticas neoliberales en estos últimos 30 años, en términos de la transformación. Creo que todavía estamos en un espacio de resignificación, hay intervenciones que pueden ser interesantes, pero por ejemplo, todavía el 50% de las personas mayores recibe una pensión menos de 151.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos al 50% de la población bajo la línea de la pobreza. Estos no son datos, estos son algunos datos que se han ido sistematizando desde la Fundación Sol y también de la Subsecretaría de Previsión Social. O sea, lo que ha ido ocurriendo en este sentido es un perfeccionamiento, y ahí tomo un poco lo que planteaba Edgardo en su presentación anterior, ahí lo que ha ocurrido es un perfeccionamiento de la intervención en ciertas modalidades de gestión, que hemos ido asumiendo mayor complejidad, mayor especialización dentro de nuestras intervenciones. Nos hemos vuelto más especialistas con dispositivos institucionales, pero de cierta manera, si uno se da cuenta de lo que ha sucedido en estos 30 años, que tenemos, por ejemplo, los últimos datos de la CACEN establecen, por ejemplo, para la región de Tarapacá, un 2 y tantos % de la población en situación de pobreza, disminuyendo las brechas anteriores. Pero si hacemos ese mismo cálculo en términos de la pobreza multidimensional, subimos inmediatamente a un 24%. Claro, el criterio anterior nos sitúa la pobreza solamente sobre la base de ingresos, y que aún en ingresos, teniendo estos otros datos de la Subsecretaría de Previsión Social ya son bajos, cuando entramos a analizar la pobreza multidimensional entramos con otros factores que tienen que ver con la educación, la salud, la habitabilidad, el trabajo, la seguridad social, la vivienda, el entorno de la cohesión social, donde el riesgo de estar en una situación de pobreza para las personas mayores aumenta considerablemente. Lo que ha sucedido también es, entonces en ese sentido, lleva un cuestionamiento y una atención, o sea, finalmente estas políticas que se están instalando constantemente en nuestro país, y de la cual nosotros también somos parte, es como también es abrir el espacio, abrir la discusión desde el trabajo social, porque finalmente hemos ido manteniendo la desigualdad, focalizándolos en la individualidad, en la relación entre el Estado y las personas, no en un espacio comunitario. ¿Ya? Donde lo colectivo, por ejemplo, el tema del barrio, la población, han quedado un poco excluidos, las organizaciones comunitarias, la sociedad civil, y siempre están en un espacio bastante instrumental, a mi parecer. Lo que te plantea que es finalmente una paradoja que en el momento actual que estamos viviendo, porque frente al escenario actual aparece la solidaridad, y aparece la posibilidad de tener que articularte de una manera comunitaria con los otros para poder sobrellevar esto, cuando en los últimos 30 años toda la política ha estado al contrario, ha estado implementada desde una situación que es deteriorar el tejido social, donde la relación del Estado se da en el espacio individual y se da donde el espacio familiar, no se da en el espacio comunitario. ¿Ya? Es paradójico, por ejemplo, que es en ese sentido que después de 30 años, independiente de lo
o sea, de lo nefasto que puede ser la entrega de las cajas y la necesidad que está afrontando la familia, no haya ninguna articulación comunitaria para hacer ese tipo de intervenciones, aún en un espacio que es caritativo y que es asistencial. Lo que nos genera, o sea, ahí para mí parte el primer desafío en términos de la intervención del trabajo social. Segundo, las personas mayores en esta situación de emergencia, ¿ya? O sea, lo que hemos aprendido a convivir y un poco a tolerar esta desigualdad y a tolerar un poco esos imaginarios asociados a la situación de emergencia, ¿ya? Lo que finalmente aparece en un primer momento es, bueno, quédate en casa, tenemos que estar protegidos, seguros, cosa que algunos podemos hacer y otros no pueden hacer, pero después empiezan a aparecer inmediatamente estos mensajes que nos dicen el distanciamiento físico no es aislamiento social, ¿ya? Pero por ejemplo, bueno, obviamente te aparece desde sentido común, pero tiene que aparecer en el imaginario para decir, bueno, que las personas mayores, porque para las personas mayores quedarse en casa es un riesgo. Lo mismo que las situaciones de violencia para las mujeres y también para algunos niños. Es decir, que el quedarse en casa implica la no posibilidad de establecer, no solamente en términos laborales, que muchas de las personas siguen estableciendo algunas prácticas y algunos trabajos de manera esporádica, sino que también la desconexión con toda la red en términos de política pública y con las otras personas mayores. ¿Ya? Bueno, en este espacio lo mismo, las políticas públicas han dado un espacio al mercado, sobre todo en el tema de lo que está relacionado con el tema de los cuidados. Entonces empieza a emerger algo que siempre ha estado, desde en algunos circuitos, como podríamos decirlo, académicos y también dentro de los contextos feministas, la relación que tiene que ver en estas sociedades capitalistas, mercantilistas, el cuidado es un lucro. Y se lucra con el tema del cuidado. O sea, como no existe, o sea, como estamos en una sociedad que es familista, donde la relación del Estado es en términos individuales, y en esa relación también está implícita una moral de que tú tienes que hacerte cargo de tus problemas y ver cómo tú los resuelves. Obviamente el tema del cuidado recae dentro de ese espacio individual familiar, ¿ya? Y cuando hablo que recae dentro del mercado, o sea, del espacio individual familiar, obviamente recae dentro de nosotros el tema de las mujeres. Dentro de el estudio que sacó la Fundación Yo Cuido, el 80%, más del 90% de las personas que cuidan de manera informal son mujeres. Entonces, bueno, uno ha escuchado mucho dentro de las noticias este último tiempo el tema de la residencia de las personas mayores, que finalmente son residencias que son de corte, son privadas, pero también, bueno, y los ELEAM, que son los centros de día, que ahí empieza a aparecer la crisis de los cuidados, de la crisis en el soporte en términos de atención a las personas mayores bajo un modelo sociosanitario que todavía sigue existiendo. Entonces, ahí viene el tema de la reflexión, claro, son residencias para personas mayores, pero son personas mayores viviendo en un espacio de confinamiento habitual con personas que les cuidan, y que cuando uno hace esa relación generalmente es una persona mayor para cuidar a tres personas mayores, y ese es el formato en el cual siempre han estado funcionando. En este espacio, cuando se amplía el tema de la protección, se amplía el espacio de la protección, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, tiene que ser 1 a 1, y no tenemos gente especializada, y obviamente como recurso se ha implementado en términos de recursos no para la calidad de vida, sino que también en términos de lucro y del término de las ganancias. Me quedan pocos minutos. Bueno, dentro de eso aparece el imaginario de las personas mayores. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de riesgo social? Claro, tenemos personas mayores que son en riesgo social, pero efectivamente aparecen la edad como el riesgo, pero viendo algunos datos, pero hay que diferenciar que no todas las personas mayores son frágiles, no todas las personas son estas pobres viejitas, estos pobres viejitos que están ahí, porque si nos quedamos solamente en esa discusión, obviamente volvemos al imaginario anterior que había, y que está bastante presente, que está relacionado con entenderlo como que son objetos de política pública y no sujetos de derecho. Alrededor del 2% de la población nacional viven en residencias, y la mayoría está en sus hogares. Entonces, cuando hablamos de que sí, es una población de riesgo, porque cuando uno ve en términos de las personas que
que están infectadas, por ejemplo, que por coronavirus, por el coronavirus, no estamos dando cuenta que funciona sobre alrededor de entre los 30 y los 40, 50 años. ¿Ya? Claro, tienen más, porque también hay que asociarlo también a las otras patologías de base. Entonces aquí el riesgo también no es solamente la edad, sino que también es los otros factores de salud que no se han ido considerando, sino que aparece inmediatamente el tema de la edad. La mayoría de las personas vive en sus hogares. O sea, según algunos datos, no sé, aquí en Tarapacá, del 100% de los hogares cuando se encuestaron, el 30% de esos hogares tiene una persona mayor. Entonces también el riesgo no solamente es el tema de la edad, sino que el riesgo también aparece y que se ha estado presente, es el tema en qué situación están esos hogares. O sea, también el riesgo tiene que ver con la pobreza, entonces también el riesgo tiene que ver con la intervención que se hace en el Estado. Entonces el Estado se vuelve a transformar como un factor de vulnerabilidad y también en esta desigualdad de la sociedad chilena y de los servicios que no se pueden articular dentro de lo privado. O sea, finalmente aparece lo público. Aquí la importancia, obviamente, vuelve a aparecer lo comunitario y lo intergeneracional. Para mí los tejidos comunitarios que han sido vulnerados a partir de una política pública que ha ido generando dependencia, nos tiene que llevar a pensar de nuevo el trabajo social desde lo comunitario, desde también la autonomía, la vitalidad que tienen las organizaciones sociales, porque es el lugar para desarrollar equipos interdisciplinarios. Porque escuchando a algunas personas mayores que están en las residencias, establecen un discurso que no es intergeneracional, finalmente se establecen en discursos que se vuelven circulares donde se escuchan entre ellos mismos. Y lo otro que tiene que ver con la articulación de las universidades con el tercer sector. Creo que nosotros siempre pensamos en la política pública, pero creo que la alianza que en algún momento tiene que plantearse tiene que ver con la ONG y el tercer sector. Pienso que las políticas públicas sin evidencia no pueden existir, es decir, en términos de lo que se genera en la práctica, en las capacidades que están, en términos de investigación en las universidades tienen que articularse de alguna manera, porque no se puede tampoco incidir en la política pública sin la palabra de las propias personas. ¿Eso qué significa? Que también no podemos empezar a trabajar solamente con los datos, así como uno lo ha ido mencionando como datos generales, sino que también como información que pueda surgir también de las propias personas, o sea, es decir, construir conocimiento de una manera mucho más colaborativa, y también de formas creativas, activas e innovadoras para que las personas mayores no estén, o sea, si están en sus casas, y después el tema del distanciamiento físico no se transforme en un aislamiento social. Creo que por ahí está. Bueno, y después hay más... Bueno, hay más ideas, pero eso las podemos ir trabajando ya en las preguntas. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Bueno, tenemos algunas preguntas para ambos panelistas. Quisiera partir con una pregunta que está hecha para Edgardo. La voy a leer, Edgardo. Hola, quería preguntarle a Edgardo, según su experiencia, ¿por dónde ve por dónde ve posible poder avanzar hacia el enfoque territorial multiagencia con un Estado que se organiza justamente por sectores, ministerios, subsecretarías, etcétera? En general se suele considerar a los municipios como una salida, pero estos también tienden a replicar la estructura sectorial. ¿Qué podemos decirle a Daniel que nos pregunta? Daniel, gracias por la pregunta, porque es la pregunta, en el fondo, ¿no? Como, tal vez lo que yo podría decir que donde yo he visto un poco y hemos podido trabajar un poco a propósito también de lo que hacemos como escuela acá en la zona, es con espacios muy pequeños, ¿no? Particularmente hemos tenido algunas experiencias con organizaciones relacionadas con el Chile Crece Contigo, ¿no? En el fondo, que es como con el anclaje municipal, pero que lo excede. Entonces, lo que hemos visto ahí, que en la medida que hemos ido tratando, en algunos diplomados que hemos hecho, que han sido diplomados de alguna forma asesoría, de trabajo, como bien conectados con de alguna forma con la realidad que ellos hacen,
donde pedimos ejercicios que sean como reales, en el sentido de que pongan en juego esos como discusiones, hemos visto que en algunos espacios, ¿no? Son del barrio Puerto, estoy pensando en comunas del interior de la región, que son más pequeñas, donde hay muy pocos equipos, ¿no? Y eso es un poco la demanda. Somos pocos equipos, no hay programas específicos de niñez o infancia. Entonces, ahí la idea de poner ya, pero hagamos el ejercicio de imaginarnos esta situación que tiene un anclaje concreto, ¿no? Recuerdo que en una comunidad, creo que era Catemu, o era una ciudad como que está cerca de Catemu, ¿no? Decían eso, ya, hagamos el ejercicio de hacer un único diagnóstico, un único instrumento, ¿no? Es así de concreto, un único instrumento para ver esta familia que vemos que pasa por todos los servicios. Y eso implicó descentrarse, que tal vez es el ejercicio más difícil desde un punto de vista de la pertenencia política, política en el sentido de política pública o de agencia, ¿no? O si yo estoy en una escuela, o estoy en el CEFAM, o si yo estoy en alguna organización territorial o alguna ONG, es como descentrarse de las maneras que usted tiene. Y pongámonos de acuerdo, y ese es el ejercicio, de hacer un único instrumento que todos trabajen. El único instrumento que todos trabajen implicaba primero un ejercicio de ponerse de acuerdo en ese instrumento, ¿no? Que fuera una cuestión que satisfaciera y que pudiera entregar información, ¿no? Porque la idea no es hacer como una especie de locura anárquica, ¿no? No, cada uno trabajaba con sus metas, sus cosas, ¿no? Y tenía que hacer su registro. Entonces, es pensar en ese espacio pequeño, pequeño en un sentido localizado, instrumentos que fueran comunes y que fueran útiles para todos, pero que fueran un único. Y ahí todos concursaban con sus diferentes conocimientos y todo. Entonces me recuerdo claramente que había una situación de una familia que pasaba por todos los servicios y cada uno le ponía su propia etiqueta, ¿sí? Entonces el de alcoholismo era alcoholismo, el de salud mental era salud mental, el que no iba a la escuela era deserción escolar. Ya, pero si sacáramos esas etiquetas de nuestras instituciones, ¿qué sería eso? Y en un esfuerzo, ¿no? Ellos llegaron como que el tema para ese grupo de diferentes lugares era, no recuerdo bien, ¿no? Pero imaginemos, violencia intrafamiliar, estoy pensando. Entonces ya sabían que había una organización que podía liderar un poco más porque tenía esa, pero todos se pusieron de acuerdo que era eso, ¿no? Caracterizaron esa situación, la revisaron desde las diferentes experiencias que ellos tenían y construyeron un plan único de trabajo. Entonces, la multiagencia implica una cuestión operativa que es un único diagnóstico común con un instrumento acordado previamente y un único plan de trabajo, ¿no? Y en ese único plan de trabajo, los diferentes agentes y las diferentes instituciones concursaban para decir qué les correspondía a cada uno y con qué podían aportar, ¿no? Y alguien, no porque estuviera predeterminado, sino que alguien que ellos acordaban, alguien, una institución, era el que monitoreaba que eso fuera pasando. Pero era situacional para esa cuestión concreta, ¿no? Y que después se desarmaba y se rearticulaba para otras situaciones. Entonces, eso puede ser una posibilidad en espacios barriales o en espacios, también lo vimos en el barrio Puerto, algo así, que se podía generar como esa instancia. Pero si ustedes se fijan, se implica de alguna forma descentrarse de algunas cuestiones que uno tiene como ancladas, ¿no? Y negociar. Ahora, ¿qué mejor que negociar, hacer dilema, discutir, reflexionar? Porque a veces pasa que justamente la intervención, por la colonización de las leyes o la colonización de lo administrativo, pierde reflexividad. Y ese ejercicio lo que obligaba era la reflexividad, ¿no? Entonces, tal vez esa era la potencia. La multiagencia no es solo una operación, es el ejercicio de obligarse a reflexionar. Y tal vez eso es como uno de los desafíos grandes que tienen la intervención. Eso se me ocurre ahora por ahora, pero Daniel, tu pregunta de todas maneras me supera por lejos, ¿no? Pero es muy interesante por pensarlo. Bien, gracias, Edgar. Vamos con una pregunta para Carolina. Carolina, en relación a las tensiones entre el modelo económico y la calidad de vida de las personas mayores, ¿cómo crees tú que se podría pensar en una intervención de manera preventiva? Como de manera preventiva para la... Claro, abordando la tensión entre el modelo económico y la calidad de vida. Y la calidad de vida. Sí. Ya, eso, bueno, vale una pregunta bastante amplia en ese sentido, porque siempre hemos estado acostumbrados a trabajar, sobre todo en términos de intervención a las personas mayores, ya en el último momento.
A ver, en relación al modelo, claro, cuando uno habla del modelo económico, fundamentalmente te vas dando cuenta de que eso va impactando en diferentes ámbitos de la vida, ¿ya? Ahí lo que pasa es que tiene que ver con una desestructuración del modelo económico porque impacta en términos de la forma en que trabaja, impacta en el sistema, en los sistemas laborales, en los sistemas de salud, entonces impacta también en los ámbitos educacionales. Bajo este modelo lo que se ha ido o lo que nos hemos ido dando cuenta es que finalmente, bueno, vamos a llegar con una población de personas mayores, o estamos llegando con personas mayores que tienen una mejor salud, en términos de condiciones tienen, en algunos casos, porque eso también hay que incorporar en la variable de clase, la variable de género, en algunos casos también tiene mayor creatividad en términos de salud física y salud mental, pero lo que no tiene son condiciones económicas para poder desarrollar otros ámbitos mucho más mayores. Entonces aquí la apuesta tiene que ver con ir trabajando, por ejemplo, uno de los temas fundamentales y que aparece en todos los levantamientos de información tiene que ver con el tema de seguridad social. O sea, el actual sistema de seguridad social no se condice con mejorar calidad de vida. O sea, bajo las condiciones en las cuales estamos actualmente, bajo este sistema político, la consideración de establecer medidas preventivas en términos de trabajo son bien pocas porque está concentrado en ganancias y en establecer una estructura que no se sustenta cuando tú llegues a la vejez, porque vas a llegar con unas pensiones en las cuales tu posibilidad vas a tener tiempo, vas a tener quizás una mejor salud, porque han ido mejorando algunos indicadores, tienes mejores niveles educacionales, pero el gran tema tiene que ver cómo, aparte porque la esperanza de vida después de los 60 hacia arriba también ha ido aumentando, cómo vas a enfrentar esos 20 años de sobrevivencia. Entonces, la verdad, cuando uno dice, bueno, en términos preventivos, volvemos de nuevo al espacio como más comunitario en ese sentido. Para mí, ahí tiene que ver con un poco ir estableciendo las medidas como más preventivas, que tiene que ver cómo vamos mejorando esos imaginarios desde el espacio comunitario en el cual nosotros nos desenvolvemos, que es complejo porque este modelo también tensiona acciones y relaciones cada vez más individuales, pero sigo pensando que es ese espacio comunitario en el cual vamos a poder ir pasando de esa resignificación solamente, o sea, ir pasando a otros cambios más estructurales en términos de inclusión de las personas mayores en nuestros espacios más cotidianos, y que puede generar un cambio a nivel de calidad de vida. En términos, por ejemplo, la actual política pública establece guetos de personas mayores, pero no se ha pensado en un espacio que sea más comunitario. Por ejemplo, porque así como en otros espacios de políticas públicas aparece todo desarticulado, vivienda por un lado, entonces se crean espacios de vivienda para personas mayores que resuelven el tema de su vivienda, pero no resuelven su tema de convivencia y su relación y conexión con otros espacios como salud o otros espacios comunitarios, que tiene que ver con el barrio, que tiene que ver con el entorno, con relacionarte con personas de otras generaciones y que otras personas de otras generaciones también establezcan un imaginario y una forma de relacionarse y también una forma de enfrentar la vejez de diferente manera. Entonces, bueno, por ahí yo creo que va el tema, en términos de ir pensando estrategias que sean más comunitarias, por ejemplo, en este espacio neoliberal que tenemos, porque eso ya nos pone un piso, o sea, nos pone un techo que es muy difícil romper. Y también otra posibilidad es ir generando estrategias de intervención desde el trabajo social un poco más autónomas. De todas maneras. Edgardo dice, quisiera saber qué piensa Edgardo sobre la necesidad de la intersectorialidad como una práctica que en la realidad se reduce a coordinar las horas de intervención y no a la amplitud de las posibilidades de planear y ejecutar en conjunto. Yo creo que tiene un poco también que ver con lo que dice Carolina en esta otra dimensión de la intervención, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Yo tengo la impresión que
un poco conecta también con la idea de tal vez este concepto de la multiagencia todavía no lo logramos como capturar bien, en el sentido de que implica justamente avanzar un poco o salir de lo intersectorial. Porque detrás de la intersectorial, claro, está la idea que como somos seres humanos íntegros, ¿no? Tenemos esta idea de la integralidad, tenemos muchos aspectos, pero en el fondo hay aspectos de la vida en el fondo que tenemos más resueltos y otros no. Esa es como un poco la idea. Entonces, yo no necesito nada integral porque yo hay cosas que resuelvo por mí mismo, un poco la lógica como de la individualidad, ¿no? Lo que yo no resuelva, subsidiariamente aparece otro que me lo resuelve, pero no es todos los aspectos. Entonces, de alguna forma, si uno piensa, ¿no? La intersector, ¿no? No es suficiente. Ese sería como mi... Y no es un problema que se ha convertido un poco cuando antes la gente decía, vamos a trabajar en redes, y lo que nos poníamos a trabajar en redes era como, vamos a hacer ya, era una superorganización, ¿no? Donde teníamos misión, visión, bueno, eso no es una red, una organización. No es un problema de que se convierte y se transforma en coordinación de horas, ¿no? No es ese nivel del operativo, es la concepción finalmente del otro en sus relaciones, ¿no? Y como todos o muchos que estamos en formación en ciencias sociales, en educación, en salud, tenemos como un bagaje, ¿no? Que es epistemológico, que es teórico, que es instrumental. El problema es que algo pasa, que eso hay que discutir, que una vez uno está en el trabajo, en su equipo interdisciplinario, hay como una suerte de colonización de lo administrativo. Porque ¿quién me pide las horas y las coordinaciones? Es lo administrativo. Entonces hay algo que, claro, en esto es más autónoma la Carolina, ¿no? Yo me pienso a todo lo más institucionalizado, pero no es el problema de la institución, es el problema que en el fondo yo no logro un balance que nunca es equilibrio, ¿no? Es una suerte de balance entre mi bagaje teórico-conceptual, metodológico, de mi oficio y de los oficios con que uno trabaja, y esta máquina administrativa, y la otra cuestión que son como las leyes, ¿no? Que nosotros tenemos como una cuestión, es que la ley. Entonces yo creo que cuando uno pone un poco en juego, ¿no? Porque es como decir, si yo me voy a juntar con otro que está en otro servicio, que tiene otro conocimiento, lo que a mí me parece a mí hacer es discusión interdisciplinaria. Ese sería como un movimiento profesional en el sentido que, porque tengo una formación y un oficio. ¿Sí? Pero por alguna razón me aparece, bueno, por varias razones, ¿no? Por las formas de financiamiento, por las demandas y las metas, porque yo dejo de ver a los sujetos y veo metas, ¿no? Y esa es una gran tensión, me pongo a discutir las horas, ¿no? Y tengo mucha reunión para discutir la hora, que es importante, pero no es lo relevante. Entonces, yo por eso vuelvo a insistir, es como el tema de la reflexividad en el trabajo comunitario, en el trabajo social, en el trabajo interdisciplinario, ¿no? Es ponernos a pensar, y ahí tomo un punto que Carolina lo marcó, y yo solo creo porque es central. ¿A quién integro en esa conversación? ¿No? Y en esa conversación tienen que estar los sujetos que participan de esas intervenciones, como un actor central, ¿no? Que eso sería, desde mi punto de vista, una gran acción de deconstruir nuestras lógicas que tenemos estamentales y clasistas. Porque lo que está detrás, finalmente, no es solo el poder conocimiento, es lo que está detrás es una distancia de clase con el otro que no lo invitamos a conversar, ¿no? Es lo que pasa a lo mejor en violencia, ¿no? Que es un gran desafío para la gente que trabaja en violencia. Si el otro es víctima, ¿no? Y está sufriendo todas esas situaciones, e incluso es niño, niña o joven, ¿cómo va a poder hacer una acción protagonista en su proceso de, comillas, reparación terapéutica, como lo nombremos? ¿No? Fíjate que hay como una concepción estamental, y esa concepción estamental, desde mi punto de vista, tiene harto que ver con nuestra cultura y con nuestra historia, y menos que ver con los dispositivos de intervención, con los dispositivos teóricos que nosotros tenemos, ¿no? Todo lo que sabemos pasa por el filtro de la cultura, en nuestro caso, y lo que significa para nosotros que somos una sociedad tradicional, bueno, familistica, como decía Carolina, bien machista, pero además muy estamental. Los oficios, por ejemplo, son altamente estamentales, ¿no? Entonces, esa yo creo que es un acto bien, desde mi punto de vista, bien desarmador de la realidad social, bien deconstructor, si usted quiere, ¿no? O bien un poco revolucionario, en ese sentido, ¿no? Muy mínimo tal vez. Y a propósito de lo que tú nos comentas, Edgardo, ¿cómo lo han visto ustedes en Valparaíso y en el trabajo que tú estás desarrollando? Todo esto que ha significado ir incorporando nuevos enfoques a la intervención. O sea, si ya tenemos algunas dificultades en relación a lo que son las intervenciones estandarizadas, responder a indicadores que son universales y no necesariamente que responden a las particularidades de cada una de las regiones, ¿no? Hoy día, de acuerdo al contexto nacional,
social, político, van emergiendo algunos temas que son importantes, como por ejemplo el género, la interculturalidad, la inclusión, y que van desarrollándose en términos de ciertos enfoques que van dándole ciertas características, ciertos sellos a la intervención. Sin embargo, eso no se logra visualizar en lo concreto, en términos de su efectividad, en términos de cómo poder plasmar un enfoque tradicional de intervención a propósito de estas nuevas miradas en términos de los problemas que afectan a los niños y niñas. ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, de alguna forma es como una paradoja, porque nosotros estamos hablando de la universidad, que tiene un lugar de discusión, producción de conocimiento, o sea, como que estamos ahí un poco, que queremos creer que en eso estamos un poco en una relación simétrica también, o en una relación de mayor simetría o de mayor respeto con las instituciones públicas y las privadas, o sea, como que ahí hay un punto. Y claro, yo tengo la impresión que hay una suerte, es muy poca la gente que no avanza en la escuela y las formaciones a formaciones diversas, ¿no? Diferentes enfoques, diferentes perspectivas. Mi único punto siempre ahí es, para cualquier conocimiento, porque de lo que hablamos nosotros son datos y conocimientos conceptuales, ¿no? Que son todos debatibles, no son verdades, ¿no? Pero también lo que tenemos que tener mucha atención con las modas teóricas. Si tú te fijas, por ejemplo, un punto común de Carolina y todo el tema de la infancia, el riesgo. ¿Sí usted? Uno dice, es que ya lo tiene naturalizado, pero esa es la teoría del riesgo. ¿Cómo se nos instaló que en una versión más psicosocial son los factores protectores, factores de riesgo, ¿no? Pero como una concepción de las cosas se nos ha instalado. Y a veces nosotros no somos críticos y reflexivos de eso, ¿no? En el caso de niñez, por ejemplo, se ha instalado ya como una especie de mantra, ¿no? Competencias parentales. Y no solamente eso, se instalan los equipos, se instalan los tribunales de familia, se instalan formaciones para medir y conocer competencias parentales, se instala como la forma, ¿no? Y nosotros consumimos eso poco reflexivamente, ¿no? Y se convierte en una industria, la industria de los instrumentos que miden competencias parentales, que tú no puedes acceder libremente, sino que solamente puedes acceder con aquellos que compraron la licencia en la Universidad X y que te dan esa formación garantizada. Y uno busca eso porque, bueno, uno busca ciertas lógicas, pero si uno va irreflexivamente, de nuevo, uno reproduce, ¿no? Entonces, yo diría que no es el problema la diversidad del conocimiento o metodología, es la reflexividad. Yo vuelvo, tal vez pongo ese punto, que reflexividad no es uno preguntarse a sí mismo, sino que es preguntarle a otros que piensan distinto, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo confrontamos puntos de vista? Y eso yo creo que es un ejercicio que tenemos que ir haciendo en el trabajo. Es central en el trabajo social, de lo que yo recuerdo de mi experiencia cuando era trabajador social y trabajaba, y bueno, en el proceso de formación que tenemos ahora con estudiantes, hombres y mujeres jóvenes que quieren ser trabajadores sociales, ¿no? Como un elemento muy central. Y lo hemos discutido mucho con los equipos con que trabajamos ya en diplomados o en formaciones, ¿no? Es el espacio que ellos valoran es ponerse a pensar, ¿no? Eso que están haciendo. Y luego nosotros tenemos metodología, ¿no? Diseñamos cuestiones, las monitoreamos, evaluamos, vemos qué resultados tiene, qué dicen los actores, o sea, tenemos esas cuestiones. Lo que pasa es que no sé, no tanto, a veces, bueno, hay mucha gente que lo ocupa mucho, tampoco, a veces uno habla por hablar, ¿no? Pero hay mucha gente que ocupa mucho eso, y la idea es cómo visibilizar todo ese conocimiento que se está generando también en alianza. Y yo te sigo, Carolina, en esta alianza con otros. Exacto. Gracias, Edgar. Carolina, ¿tienes otra pregunta? Dice, ¿cómo ves las funciones específicas de trabajo social de esta área durante la pandemia? Yo creo que mi reflexión va muy en la línea de lo que planteaba anteriormente y también un poco siguiendo lo que estaba planteando Edgar, que tiene que ver con, si bien es cierto, una propuesta o la reflexión que yo he realizado en este último tiempo tiene que ver con volver a las organizaciones sociales, porque creo que es ahí el espacio para generar procesos de cambio en términos de resignificación, en términos de imaginarios y también de ir haciendo unas transformaciones con las personas mayores, pero también pensando en estos dispositivos que son más institucionales, también, mira, también tiene que ver cómo desde las institucionalidades vamos pensando el trabajo con las organizaciones sociales. O sea, porque aquí no es solamente el trabajo autónomo de las organizaciones sociales, sino que como dentro de nuestros espacios que estamos incluso a niveles de la universidad o de las otras instituciones, vamos también articulándonos con las organizaciones sociales. En esto, o sea,
en términos de cómo se han desarrollado las políticas públicas, generalmente han hecho su vuelco al revés, que tiene que ver con instalar dispositivos, instalar formas de intervención que sean como mucho más individuales. Pero volver de nuevo a articularte con todo ese tejido social que de alguna otra manera se empezó a organizar de manera paralela, o incluso antes de que las instituciones salieran de ese reporte de estadísticas, que salieran de esa articulación de cómo nosotros nos volcamos en este momento actual, algunas organizaciones sociales y algún tejido de la sociedad civil se empezó a articular. Ahí también viene el eje nuestro de cómo nos articulamos con ese tejido y no funcionamos de manera paralela. De manera paralela. El cuestionamiento pasa por qué después de 30 años, o en estos últimos 10 años, que hemos desarrollado actividades de empoderamiento para las mujeres, de articulación, de trabajo con las organizaciones sociales, de que se fomenten los proyectos sociales, llega un momento en que esa conexión tiene que realizarse y no se realiza, sino que el Estado sigue corriendo de una manera y las organizaciones por otro lado. Y esa forma de articulación no hay. Entiendo una lógica que tiene que ver en este último tiempo, que es la legitimidad respecto desde el Estado que tiene la sociedad civil, que se generó una tensión fuerte que no ha logrado zanjarse. Pero creo que de alguna u otra manera dentro de nuestros espacios es volver a mirar, es una vuelta a remirar esos procesos. Era como lo planteaba también ahí ahora una colega, que en un proceso que empezó a ocurrir a partir del 18 de octubre del año pasado, nos empezamos a ver que muchas organizaciones sociales y muchas personas mayores también participaron de la demanda. Bueno, ahora es en términos como desde la disciplina nuestra, o sea, del espacio nuestro, o sea, desde la disciplina y del espacio en que cada una de nosotras está, cada uno de nosotros está, ahí tiene que ver con eso que en que finalmente no se transforme en un eslogan, un discurso de esta articulación de redes, de esta gerencia, de ese trabajar con el otro, se queda ahí. Creo que en términos de lo que preguntaba, creo que por ahí va también una reflexión y una propuesta y un desafío también para poder avanzarlo más allá de los requerimientos que se dan a niveles institucionales. Tenemos mucha gente de los programas sociales haciendo teletrabajo y que es agotador, pero la forma de que se han ido articulando y la vinculación de nuevo con ese trabajo social comunitario, con ese trabajo territorial, que puede ser también trabajado desde manera autónoma, pero también articulado con la política pública, cómo tratamos de bajar esos niveles de desafección o de trabajar en términos de manera conjunta. Y ahí concuerdo también con lo que planteaba Edgardo, o sea, que durante mucho tiempo hemos estado bastante colonizados por ese espacio institucional en el cual nos tenemos que mover, y porque también las políticas públicas y la forma entre el Estado, cómo se ha ido configurando el Estado, más este modelo económico que nos lleva a estas relaciones más individuales, lo que nos ha ido, o que en lo cual nos hemos ido transformando, es no pensando en las organizaciones sociales, sino que trabajando en términos clientelares y dependientes desde el Estado. Genial, gracias Carolina. Para los que se fueron incorporando más tarde, les recordamos que también están presentes dentro del panel Jocelyn Rivadeneira, que es nuestra directora de carrera, y Romina Ramos, trabajadora social, ¿cierto? Y investigadora de NECFRON, también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Colegas, ¿preguntas a nuestros invitados? El micrófono, Joe. Hola, hola. Suele fallar. Quería hacer una pregunta, tratar de encontrar una pregunta que pudieran responder tanto Edgardo como Carolina respecto a lo que toca a la formación de las nuevas generaciones, a la formación de pregrado, respecto a como a dos ejes. Uno, cómo trabajamos y cómo abordamos todo lo que tiene que ver con prejuicios. Ya sabemos que el área de infancia está plegada de prejuicios, pero asimismo el trabajo con la tercera edad desde las políticas, pero también desde nosotros mismos como trabajadores sociales, cómo abordamos los prejuicios y por otro lado cómo abordamos las buenas prácticas, ¿no?, en estas nuevas generaciones que estamos ahora mismo formando. Esa sería como la pregunta para ambos panelistas.
no sé qué parte, así. ¿Quién sufre más con esta? Con esta pregunta. Yo, Mira, mira, ya, Carolina. ya, a ver, respecto al tema de superar los prejuicios, yo creo que, bueno, en la medida, bueno, la vejez está marcada por una serie de mitos y prejuicios súper fuertes, y en relación a la vejez nos da miedo, la vejez es fragilidad, la vejez es dependencia. Hay unos parámetros en los cuales como existe una cierta biopolítica en el cual nuestros cuerpos envejecidos no calzan, no tributan a nada, vivimos en una sociedad que es bastante adultocéntrica y productiva, donde aquellos cuerpos que no son productivos finalmente quedan como desechables o al margen. En ese sentido, revertir eso es bien complejo, pero creo que una salida para mí, un poco dentro de lo que he estado o sea, investigando en este último tiempo y a partir de la tesis, tiene que ver con la relación intergeneracional. O sea, nosotros vivimos en una sociedad marcada por las edades, y para desmitificar el tema de paliar este tema de los prejuicios, es necesario ir generando relaciones intergeneracionales, no solamente en un espacio de parentesco, o sea, no solamente en el ámbito familiar, donde te relacionas con tus abuelas, abuelos, y ellos se relacionan con los nietos, y así establecemos, sino que en un formato más comunitario, que ese eslogan que alguna vez se sacó a nivel nacional, que una sociedad para todas las edades se transforme en un espacio comunitario, en un espacio de trabajo para todas las edades, porque de una u otra manera esa atención que tienen tanto las personas mayores hacia las otras personas mayores, y de nosotros hacia las personas mayores, ese miedo a envejecer también en ese sentido está instalado. O sea, no por nada la industria cosmética genera millones y millones y millones. ¿Y por qué está tan instalada? ¿Y por qué finalmente no tenemos ese miedo? El tema también, bueno, hacer un trabajo fuerte en términos de mayor legislación, o sea, los medios de comunicación generan una vulneración de derechos, podríamos decirlo de esa manera, y una cantidad de prejuicios frente al tema del envejecer, que es bastante un poco nefasto, ¿sí? En el sentido de que van apareciendo siempre cuerpos muy jóvenes, cuerpos muy atléticos, y no solamente genera estereotipos de género, sino que también genera estereotipos de edades. Y cuando no están ahí los que aparecen personas dentro del otro aspecto, al contrario, personas que son súper independientes, que son súper capaces, que han envejecido de una manera espectacular, que casi no se nota la edad que tienen. Entonces finalmente por ahí va el tema. O sea, tenemos que irnos manejando desde un espacio que es menos segregatorio por edades también. Entonces creo que es una forma de avanzar en disminuir los estereotipos y los prejuicios en relación al tema de la vejez. Obviamente también con mayores investigaciones. Durante mucho tiempo se han hecho investigaciones sobre la vejez que solamente están en el ámbito de las propias personas, ¿ya? Y que no está mal, porque también tenemos que escucharlos, como también ellos nos están viendo, cómo están viendo sus propios procesos. Pero por otro lado, integrar a otras generaciones en ese espacio de socialización. Jocelyn, nos preguntas cosas que nos hacen pensar, pero son interesantes también, nos desafías, ¿no? Claro, en esta tarea que estamos de la formación, yo creo que voy a mezclar dos cuestiones, ¿no? Uno es poder entender mejor nuestros estudiantes, ¿no? A propósito también de lo que ya a esta altura es la brecha generacional que tenemos con ellos, ¿no? Que es brecha, ¿no? O sea, como uno podrá sentirse, un poco siendo Carolina, uno podrá sentirse bien, lo que tú quieres, ¿no? O sea, que el cuerpo habla. Pero claro, hay otra generación que es importante entender, ¿no? Que es distinta, como seguramente nosotros fuimos distintos para nuestros profesores, nuestras otras generaciones. Entonces, ese acto de ir a tratar de entender y entender la época, ¿no? Saber. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero que, bueno, por un lado, nuestros sujetos, los niños, ¿no? Son también diversos y son distintos. Hay una cuestión de clase, etnia, género que tenemos que incorporar y hay que transmitir a los estudiantes que esas son cuestiones que hay que mirar. Lo online, offline, eso es una cuestión que hay que pensar. O sea, ahora nosotros estamos todos arrojados a estos aparatos y a la tecnología y nos sentimos duchos, no relativamente duchos, usando el Zoom o lo que sea, ¿no? Sin dar mucho propaganda, ¿no? Pero sabemos,
investigaciones incipientes que hemos hecho en términos de violencia de género online, que estamos mundos de distancia. Incluso los jóvenes profesionales que son nativos digitales ya tienen mundos de distancia con los jóvenes de 13, 14, 15 años que tienen acceso, ¿no? Entendiendo que hay brechas de acceso también. Entonces, primero entender los sujetos los niños diversos, y entender nuestros estudiantes. Lo segundo, un recurso que nosotros pensamos que es capital, es la historia, ¿no? Una muy buena forma de desnaturalizar cuestiones que están así ancladas es poder ver la huella de la historia en aquellas cuestiones, ¿no? Entonces, eso permite que los estudiantes, que nosotros mismos vayamos imaginándonos, eso que damos por hecho, ¿no? Que se cristalice la cultura, tiene una huella histórica, y podemos seguir esa huella. Y como podemos seguir esa huella, podemos ver cómo fue apareciendo, y por tanto podemos desmantelar. Y eso, en términos de las construcciones que se han hecho en la niñez, es bien fundamental. Lo segundo es incorporar el enfoque de derecho, fuertemente discutir qué significa ser sujeto de derecho a una sociedad moderna, ¿no? Y saber que estamos en una suerte de transición todavía entre lo monárquico religioso y lo republicano. Estamos en esa transición, ¿no? Entonces, entender eso también ayuda a poder como leer los derechos desde el punto de vista de los niños como una cuestión que es dilemática, ¿no? Que es un dilema que hay que discutir. Y lo tercero es como, ya estoy tal vez más difícil tal vez de entender, porque nosotros estamos todos en una sociedad que es como, podríamos decir, de espectáculo, ¿no? Donde hay un exceso de subjetividad, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes, y nosotros a veces también, queremos mostrarnos a nosotros mismos insistentemente, ¿no? Y hay algo del trabajo reflexivo que se da en otro registro, que no es esta cosa de estar, ¿no? Que a veces nos reímos con los profesionales, ¿no? Yo todavía no voy a hacer la visita, pero ya estoy anunciando que estoy haciendo la visita, ¿no? En las redes sociales, en las plataformas comerciales, ¿no? O que no, todos nosotros hemos sido niños, ¿cierto? Pero tenemos que tomar una distancia de esa experiencia para poder analizar esos fenómenos. Entonces, claro, cuando uno pone su subjetividad tan por sobre todo, uno se queda pensando que la realidad de la niñez es la que uno tuvo. Eso es un ejercicio muy fuerte que hacemos, sobre todo con los estudiantes en algunos cursos y en las prácticas, en las tesis, gradualmente en diferentes momentos, ¿no? Por eso ahí hay algunas claves de trabajo que es un desafío, ¿no? Es EP, en proceso, yo diría que pero que uno lo ve con mayor claridad en quinto año, ya cuando hace las tesis referidas al caso de nuestra niñez, o a juventud, o a fenómenos vinculados a la niñez y la juventud. Ahí está. ¿Romy? Sí, bueno, primero que todo agradecer a ambos, a Carolina y a Edgar. Tremendamente interesante lo que han sostenido en estos minutos. Yo me quiero centrar, bueno, en particular con Edgardo, ¿no, Edgar? Edgardo, me pareció muy interesante tu exposición, en particular cómo integra una perspectiva genealógica o esta idea de un método centrado en la niñez como categoría social e histórica, me parece súper relevante, y de hecho leo que hay algunas cuestiones que se vinculan de alguna manera con otros fenómenos. Yo no estudio temas de niñez o adolescencia, sí de migraciones, pero aparecen o emergen situaciones o conflictos en términos teóricos y también en términos metodológicos que se pueden leer en ambos sentidos. Por ejemplo, lo que señalas de esta perspectiva de derechos desde el Estado Nacional, me da la impresión que se abordaría la niñez de una manera más homogénea, ¿no? Desconociendo las singularidades del fenómeno, y cómo también se tensiona cuando emerge este enfoque del derecho internacional y tensiona la soberanía de los respectivos estados, ¿no? Que se resiente con esta idea de poder, o sea, de querer ahondar en esa singularidad de acuerdo a esta idea homogenizante del Estado Nacional. Eso también pasa en términos migratorios. Y bueno, me quedé con gustito a poco, porque al final mostraste un posible abordaje en términos territoriales, pero quedó ahí un poco en suspenso, y me gustaría quizás que pudieses ahondar en esta respuesta, ¿no? Que me da la impresión que es incipiente acá en Chile. Tú dices que hay experiencia comparada exitosa al respecto,
Pero me gustaría saber si acá en Chile, cómo se ha dado esa situación, y también me gustaría saber, bueno, o también cómo ustedes están pensando o problematizando la variable de la pandemia, porque la pandemia como que nos frena un poco el trabajo territorial, o al menos lo tradicional de lo que ha sido el trabajo territorial y comunitario. Entonces, ¿cómo poder sortear esa dificultad, y no solo en el ámbito de intervención, sino que también de investigación? Justamente hoy día en la mañana estábamos conversando con estudiantes de quinto año y reconfigurando también o reestructurando la tradicional forma de abordar los fenómenos sociales, en particular el trabajo de campo, porque precisamente, al menos en las ciencias sociales y las humanidades, es una cuestión que ahora está más o menos en suspenso. Entonces me gustaría que me contaran un poquito acerca de si es que lo están pensando, y bueno, cuáles serían esas posibles soluciones al respecto. Gracias. Gracias, Romina. Bueno, tú pones como... Claro, es como una tensión ahí que tenemos, porque, claro, somos nosotros los que tenemos un problema, ¿no? Las comunidades siguen funcionando. O sea, hay vidas que siguen, ¿no? Y que somos nosotros los que tenemos... Después discutimos si es la ventaja, la suerte, el privilegio, la naturaleza de nuestro trabajo, ya. Pero que tenemos esta manera de estar aquí y estar con nuestros estudiantes. Pero claro, las comunidades como que siguen. Entonces ahí tenemos nosotros, hay que asumir que hay una brecha ahí, ¿no? Que tendremos que, cuando podamos estar en lo presencial, repensarla, ¿no? Pero no, yo diría que no es para cancelar un poco eso, pero para poner entre paréntesis, porque no la podemos pensar nosotros, solos, ¿no? Hay que saber qué pasó, todo este... Yo creo que eso va a ser como desafío, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó todo este rato que nosotros estábamos aquí encerrados, pero que la gente siguió viviendo en sus comunidades, con sus prácticas laborales, con sus prácticas de sobrevivencia? Y eso lo sabremos también rescatando muchos trabajadores y trabajadoras sociales que están haciendo trabajo ahora. O sea, nosotros sabemos que hay un montón de gente que está como así como nosotros, pero hay mucha gente que yo conozco y que hemos conversado, que está yendo a los consultorios, a los CEFAM, haciendo turnos, o que está haciendo visitas domiciliarias con todo el artefacto y con todas las cuestiones de... O sea, y ahí tenemos que hablar más con ellos, yo creo. Eso sería como un primer punto. Lo segundo es que, a propósito de esta idea de lo territorial, yo diría que no es, si uno revisa las intervenciones de niñez de más largo aliento, eso siempre estuvo un poco ahí, ¿no? En diferentes formas y diferentes momentos. Yo diría que es recuperar algo que sí tuvo mucho rendimiento, que era el trabajo preventivo comunitario, ¿no? Y ahí ese trabajo preventivo común, que tenía muchos nombres, ¿no? Y ahí apostar que hay gente que puede estar con estas múltiples niveles, ¿no? Entonces lo que imaginamos más bien, que eso yo creo que no logra avanzar muy revolucionariamente en cambiar todo el modelo de protección de niñez, ¿no? Pero si uno redistribuye lo que existe ahora, ¿no? Es un poco esta la idea. En un territorio yo pongo centros que trabajen en niñez, preventivo y todas las cosas. O sea, como que sean indiferenciados. O sea, que tengan gente que sea capaz de trabajar situaciones de violencia grave, pero que no me diferencie a la gente y a las familias, porque ¿te fijas tú? O sea, que pueda trabajar de una manera más integral y se coordine mejor con las diferentes organizaciones del territorio. Entonces, en el caso de acá del interior, no sé, ¿no? En general los programas de la infancia están distribuidos así, territorialmente, y los muy especializados en el centro. Eso, la gente viene al centro, ¿no? Y se llama al centro, porque viene al centro de la ciudad o donde sea que estén, ¿no? Entonces, pero esos centros y los preventivos, lo que alguna vez fueron los preventivos comunitarios, ahora son de intervención breve o intervención focalizada, están más en los territorios. Entonces yo diría, hagamos un movimiento y pongamos cuestiones complejas y completas en los territorios, ¿no? Y que ellos jueguen con su administración. Cuando digo jueguen, digo, ellos organicen las formas de trabajo y no estén esperando que el otro especializado resuelva el problema, porque ahí los tienen. Eso es como una cierta forma, ¿no? Y lo que, bueno, solo para meter una cuña, que salgo nomás un poco de lo que tú me dices también, es que claro, solo por el interés que tenemos nosotros, ¿no? Seguramente en esta época de COVID hay 3 cuestiones que hay que mirar mucho, ¿no? Una, la violencia al interior de la familia, que seguro está ocurriendo y no tenemos acceso, a no ser formas remotas que hay gente que está pensando. 2, dado la pobreza que se está generando, seguro, ¿no? La nueva forma de explotación clásica, explotación de niños y jóvenes clásica, ¿no? Que es el intercambio de sexo por comida.
Y hay que mirar mucho todas las formas de violencia online, que eso no sabemos casi nada. Y es muy masivo y contundente, según lo que hemos podido indagar inicialmente en alguna investigación que estamos haciendo, ¿no? Y eso, por supuesto que el COVID, para la gente que puede estar en casa y que tiene acceso a internet y computadores, y teléfonos sobre todo, más que computadores, teléfonos móviles, inteligentes, o como usted quiere decirle, ¿no? Es un tema. Muchas gracias. Caro, ¿quieres agregar algo más? No. Perfecto. Bueno, yo creo que ya cerrando un poco esta conversación, esta entretenida y rica conversación, me da la impresión de que podemos recoger que hay 3 grandes conclusiones al respecto. La primera es una necesidad urgente de volver a posicionar la reflexión crítica. Yo creo que el tema de la pandemia también ha puesto en el tapete esta discusión, y es necesario volver a tener una participación más activa entre actores como la academia, los profesionales y quienes diseñan las políticas, para que éstas no aparezcan disociadas de la realidad, de lo que nos toca a cada uno, en cada uno de nuestros puestos de trabajo también. Desde lo académico nunca nos desapegamos 100% de lo que es el trabajo directo con las personas. Imposible enseñar trabajo social y estar desapegado de lo que es la realidad y los problemas sociales. En segundo lugar, el territorio, que aparece como una variable emergente tremendamente relevante y transversal a todas las necesidades de intervención. Y por último, volver también a posicionar y a promover el trabajo colaborativo. Me quedo con estas 3 grandes reflexiones, porque son igualmente tareas importantes a abordar desde nuestros distintos espacios de trabajo y de formación, desde nuestras distintas casas también de estudio. Y les doy las gracias a Carolina, a Edgardo, por aceptar la invitación de partir con este webinar en trabajo social de la Universidad Arturo Prat, a Romina y a Jocelyn, que también participaron de este panel. Y bueno, buenas tardes a todos. También agradecemos a las personas que estuvieron conectados en línea a través del Facebook de la carrera. Invitarlos a los próximos conversatorios que vamos a tener. Y eso, espero que haya sido de su agrado. Gracias a ti, Loreto. Gracias, Edgardo. No, gracias. Gracias. Y vamos a seguir en esto. Sí, Contacto, sí. sí, Bien. no, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chao.